Buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Te pedimos, Señor, que en este día nos bendigas. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz y que llegue a cada corazón, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome el control de esa reunión y háblanos a todos a través de tu palabra. Y gracias, Señor Jesús, por este día que nos has dado, Señor. Bendícenos a todos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy vamos a tener la 12ª parte del ciclo que hemos estado compartiendo con ustedes, un ciclo que hemos titulado Mi siervo Moisés. Como subtítulo, no hurtarás y no hablarás falso testimonio. Vamos a ver 2 mandamientos en esta exposición. Y vamos a entrar al 8º mandamiento. No hurtarás. Recordemos que el pueblo de Israel está en el monte Sinaí y el Dios de los cielos empezó a dar mandamiento tras mandamiento y nos encontramos con el 8º mandamiento. Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Vamos a ver rápidamente la definición de lo que nos arroja el diccionario Strong, un diccionario muy particular que nos habla del griego y el hebreo. Dice así, la definición en el hebreo es ganab, que significa, hurtarás, significa robar, por implicación engañar, a escondidas, arrebatar, engañar, hurtar, hurto, llevar, oculto y sacar. Ahora vamos a ver la definición de hurtar en un diccionario secular. Quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación, aunque en ocasiones la gente es violenta a la hora de robar. Hay a veces que golpean a una persona, hay a veces que pueden hasta dañar con una arma blanca o hasta con una pistola, con un balazo, etcétera, con un garrote. Hay ladrones violentos. Entonces, pero aquí dice la definición, quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro. Hay quienes roban de esta manera, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. Yo creo que conforme vaya avanzando el estudio, vamos a ir entendiendo esta definición. Ahora este mandamiento nos lleva a todo lo que se posea sea adquirido a través de medios legítimos. En pocas palabras, que todas las cosas, objetos o cosas materiales que Dios te permita tener o nos permita tener, que sea que la ganemos con el sudor de nuestra frente. Porque si tú llegas a tener algo, es porque tú trabajaste mucho, te esforzaste, ahorraste y ahorraste y ahorraste, y por eso ahora tienes lo que Dios te ha permitido tener. Eso es muy importante. Entonces este mandamiento nos lleva a que todas las cosas que nosotros podamos tener, las adquiramos de una manera sana, de una manera justa, de una manera trabajadora, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué hay personas que obtienen más que otros? Viene esta pregunta interesante. ¿Por qué hay personas que obtienen más que otros? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Porque son más trabajadores, se prepararon más, se hicieron más competentes y por eso la persona pues tiene más, son ahorradores, no tienen vicios, sobre todo, no tienen vicios, no se drogan, no son borrachos, etcétera, etcétera. Y bueno, son buenos administradores de todas las cosas o de todo el dinero que ellos tienen o ellas por haber trabajado. Por eso es que algunos tienen más y otros menos. Quizá haya alguna otra razón por la cual las personas tengan menos, ¿verdad? No tuvieron mejores oportunidades, lo que tú quieras. Pero por eso es que la gente, muchas personas tienen más que otros, porque son bien trabajadores, ahorrativos y todo lo que acabamos de explicar. La Biblia dice lo siguiente en Proverbios 13:23, fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el barbecho de los pobres hay mucho pan,
mas se pierde por falta de juicio. Entonces hay quienes no ganan mucho, pero dice aquí la Escritura que en el barbecho del pobre, en el hogar de una persona que va al día, dice aquí la Escritura que tienen mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Quizá porque no ahorran, quizá porque tiran la comida, quizá porque compran de más, quizá porque, bueno, pudiera haber muchas razones del por qué se pierde el pan. La Biblia dice que es por una falta de juicio. Entonces hay muchas personas que pudieran tener más, pero no tienen porque no son buenos administradores. No administran bien las cosas materiales que Dios les da. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, ¿por qué otras personas tienen más que otros? Repito, aquí la palabra de Dios dice, porque no son perezosos, porque son personas muy trabajadores y aparte son diligentes, son responsables, y por eso es que llegan a tener más. ¿Quiénes más entran entonces como siguiente punto de este estudio, de este octavo mandamiento? ¿Quiénes más entran en el pecado del robo? Vamos a ver, ya definimos qué significa robar o hurtar. Ahora, ¿quiénes entran en el pecado del robo? Número 1, los estafadores. Ellos son los que entran también en el pecado del robo, gente que estafa. ¿Quiénes son los estafadores? Bueno, dice aquí las siguientes definiciones. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, con maquinaciones, con un plan, ¿verdad? Con una estrategia engañosa para sacarle dinero a las personas y con ánimo de no pagar. Esos también son los estafadores. ¿Qué más nos deja ver la definición de estafadores? Sustraer bienes o dinero abusando de la confianza que ha depositado el afectado. Entonces ellos son los que entran en el pecado del robo, los estafadores. Gente que de alguna manera le dice, usted ha sido premiado por esta cantidad de dinero, pero tiene que comunicarse con nosotros para que podamos nosotros compartirle el dinero o su premio. La gente lo cree, debe depositar 500 y va a recibir 10,000 pesos. Pues la gente que quiere 10,000 pesos a la voz de ya, consigue los 500 pesos, consigue los 1,000 pesos y ¿qué creen? Fueron estafados. Y de esos casos hay muchos, muchos. Y a través de las cadenas de WhatsApp. Gente que lo cree, gente que quiere el dinero fácil y no sabe que es un estafador el que está atrás de esa computadora o de ese celular. Muy bien, ¿quiénes más entran en el pecado del robo? Los que piden prestado y no pagan. ¿Usted conoce personas que piden prestado y se les olvida que deben dinero? Ya tienen medio año y no ha devuelto ese dinero. Ya pasó un año y no ha devuelto ese dinero. Ya pasaron 2 años y no ha pagado. Porque es su papá, porque es su mamá, porque es su tío, porque es su tía, porque es su hermano, es su hermana, es su primo, es su gran amigo, es el hermano cristiano. No, amada persona. Todos aquellos que piden prestado y no pagan son ladrones. Son ladrones. Por eso le decía yo que en la segunda definición de lo que significa hurtar, íbamos a ver aquellos que roban sin utilizar violencia o intimidación. Son estos. Son personas que roban de esta manera, piden prestado y no pagan. ¿Quiénes más entran en el pecado del robo? Los que piden prestado algún objeto y se lo quedan. En pocas palabras, no es dinero en esta tercera, sino piden alguna camisa, algún perfume, algún traste, etcétera, algún objeto. Y ya tiene ese objeto medio año, 1 año y no lo ha regresado. Hay que tener mucho cuidado con esos objetos que se piden prestados y no se regresan, porque eso se puede convertir o puede ser
un robo. Quizá haya gente que tenga un problema de amnesia, que se le olvide las cosas, pero por lo regular aquellas cosas que tú puedas pedir prestado, hay que devolverlas. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga. Entonces, ¿quiénes son los que no pagan? Por los rateros. ¿Y quién es un ratero? Un impío. Alguien que no tiene temor de Dios, alguien que es un ladrón, alguien que abusa de la confianza de las personas. Eso es lo que significa robar. Y el mandamiento prohíbe el hacer o el practicar, o el tener estas malas costumbres que hemos estado explicando. Ahora viene una pregunta: ¿por qué la gente roba? ¿Por qué las personas roban? Número uno, porque no les gusta trabajar. Ya lo vimos en la Escritura. El alma del perezoso desea todo, y nada alcanza. Entonces, mucha gente roba porque no le gusta trabajar. Es floja la persona, es flojo el chamaco, es floja la mujercita y no le gusta trabajar. Todo quiere, pero no quiere trabajar. ¿Por qué más la gente roba? Aparte de que no trabaja, las personas se vuelven viciosas. Se empiezan a juntar con una mala compañía, con malas amistades, y esas amistades los van a inducir quizá en los vicios, en el cigarro, en el alcohol, en las drogas, etcétera, etcétera. Entonces la gente se va a esclavizar en algún tipo de vicio, y ese vicio no es gratis, se paga. Y si la gente no trabaja, ¿qué crees que va a hacer? Va a delinquir, va a empezar a robar, va a empezar a agarrarle el dinero a la mamá, va a empezar a agarrar el dinero al papá, y así a las personas que se descuiden, que van a la casa de los tíos, y los tíos tienen que cuidarse porque ya llegó el sobrino ladrón, ya llegó la sobrina ladrona, la que está esclavizada en algún vicio, y no solamente en el vicio, sino en la flojera. ¿Por qué más la gente roba? Porque quiere tener más. Hay quienes a lo mejor sí trabajan, hay quienes a lo mejor no tienen vicios, pero son avariciosos, quieren tener más cosas y por eso roban. Porque le gustó ese detalle, porque le gustó el osito, porque le gustó el juguete y yo me lo llevo. Pero él tiene muchos juguetes, pero ella tiene muchas cosas y se lo lleva. Es que me gustó este traste, es que me gustó esta cuchara, es que me gustó este vestido, y se lo llevan las personas, no teniendo necesidad. O ven dinero y saben que no tienen necesidad de agarrar dinero y lo toman porque quieren más. Son gente que quieren tener más. ¿Por qué más la gente roba? Repito, porque tienen amor al dinero o son avariciosos. Por eso es que la gente se vuelve ladrona. Dios está en contra de la avaricia, porque la avaricia te lleva al robo. Dios está en contra del amor al dinero, porque el amor al dinero te lleva al robo, al pecado del robo. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces un cristiano, si no se cuida, si no es radical, puede extraviarse de la fe por codiciar el dinero, por codiciar las cosas materiales, por querer tener más, por la avaricia. Eso lo va a llevar a robar. Puede llevarlo a robar de una manera sutil. Hay que tener cuidado como cristianos. Vamos a ver la siguiente encuesta de la INEGI, una encuesta que llama la atención. Fíjate lo que dice esta encuesta que fue hecha en el 2021. ¿Qué dice? En los Estados Unidos mexicanos, en la nación mexicana, en el 2021, ¿cuántos delitos de robo hubo? 2,8
868,605. O sea, prácticamente en el 2021, en el país de México, se cometieron 3 millones de robos. 3 millones de personas ladronas. Amados, qué tremendo. Y ya más abajo te dice quiénes fueron las víctimas, ¿verdad? O cómo fueron los robos. Fueron a través de fraude, extorsión, robo de tránsito de mercancías, bueno, etcétera. Pero aquí lo particular es 3 millones de mexicanos en el 2021 que robaron y robaron. ¿Qué nos deja entender esta encuesta? Que hay que tener cuidado por dónde caminamos, porque hay mucha gente ladrona en nuestro amado país llamado México. Y no dudo que pudiera ser que uno de esos ladrones, o de esos casi 3 millones de ladrones, pudiera estar entre nuestros seres queridos, en tus seres queridos, algunas personas que están cercanas. Por más que hay de alguna manera anuncios, ladrón, ratero, si te encontramos robando te vamos a linchar, no, hombre, no hacen caso. Por más que han puesto esos anuncios, esos letreros, yo he visto en las comunidades, he visto aquí en esta ciudad, te vamos a linchar, ratero. Y los robos están con todo lo que da. No hacen caso. Amados, la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El robo es un pecado. Cuando alguien roba, está quebrantando entonces el 8º mandamiento. No hurtarás. Ahora, no solamente se roba a las personas, hay seres humanos, hombres y mujeres, que le roban a Dios. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces un ladrón no solamente es aquel que le quita al ser humano, a su prójimo, el dinero o sus cosas. También un ladrón es aquella persona que le roba a Dios. ¿En qué? En los diezmos y la ofrenda. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces hay que tener mucho cuidado de no quebrantar el 8º mandamiento. Ahora, Judas traicionó a Jesús por el dinero y el robo. ¿Por qué? Porque Judas traicionó por 30 piezas de plata, por algo material, a nuestro amado Jesucristo. Y no solamente traicionó a Jesús por el dinero, por el amor al dinero, sino que Judas traicionó a Jesús desde que él empezó a robar, a sustraer dinero de la bolsa que él estaba administrando. Empezó a sacar dinero y se lo empezó a echar a su bolsillo. Eso fue lo que empezó a hacer Judas. Vamos a verlo en San Juan 12:3 al 6. Vamos a verlo rápidamente. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pareciera ser que Judas estaba muy preocupado por los pobres. Pero no, fíjate lo que dice la Biblia. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, no porque tuviera cuidado, tuviera mucho amor o preocupación por los pobres, sino porque era ladrón. Judas ya era un ladrón. Estaba robándole la ofrenda, los diezmos, lo que tú quieras. Estaba sustrayendo algo que no le pertenecía. Estaba sacando, ¿se acuerdan de la definición? Sacar, sustraer. Estaba tomando algo que no le pertenecía al Dios de los cielos, pero no le importó. Judas empezó a robar, de tal manera que dice aquí la Escritura, no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía
de lo que se echaba en ella. En pocas palabras, podemos ver que este hombre, este discípulo, este que había sido enviado para predicar y que se le confió las cosas materiales, la administración de las entradas que había en aquellos tiempos. Él era el que tenía la bolsa. Dice la Biblia que la ambición, ¿verdad?, le ganó a Judas. Yo sé que no dice la Biblia así, pero la ambición le ganó, el deseo, la codicia. Por eso es que Judas empezó a sustraer. Por eso es que Judas empezó a robar. Le ganó la ambición. Empezó a sacar dinero. Empezó a robar. Por eso todos aquellos que están, que Dios les ha dado la oportunidad de confiar, están haciendo esa labor. Aprovecho este pequeño paréntesis. Todos aquellos administradores que están llevando, ¿verdad?, los dineros de una congregación, deben de cuidarse mucho de no estar sustrayendo, de no caer en las sandalias de Judas, que se les vaya a hacer fácil y vayan a robar, vayan a sustraer algo que no les pertenece. Amados, todos debemos de tener cuidado de no quebrantar el 8º mandamiento. Por eso Dios lo ha dado para todos los seres humanos. No hurtarás. ¿Alguien puede traicionar a Jesús de esta manera, como lo hizo Judas Iscariote a Cristo? Entonces, todos debemos de cuidarnos. En conclusión, respecto a este 8º mandamiento, vamos a ver Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si alguien ha quebrantado el 8º mandamiento, si alguien se ha atrevido a robar, si alguien le ha quitado el dinero a mamá escondidas, al papá, etcétera, si alguien ha sustraído algún centavo, algún peso, algún billete, alguna moneda, si alguien le ha robado a Dios, inmediatamente dice aquí la Biblia, el que hurtaba, no hurte más. O sea, debes de arrepentirte de ese pecado. Debes dejar de robar, si ese es el caso de cualquiera que esté aquí presente o de los que han de estar escuchando esta enseñanza por otro medio. No hurtes. La Biblia dice, no hurtarás, no debes de robar, no hurtes más, sino más bien ponte a trabajar. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces Dios le dijo a la nación de Israel, no roben, no hurten, no tomes lo que no es tuyo. Ustedes van a ir hacia adelante, pero estos mandamientos les van a ayudar para que entre ustedes no se vayan a robar, no hurten. Y Dios también nos da este mandamiento a nosotros. Dejamos el 8º mandamiento y pasemos al 9º. Vamos a hacer énfasis un poco más que el 8º, no porque el 8º no importe, sino que creo que el 8º es muy claro, ¿no? Sabemos qué nos pide Dios en ese mandamiento y cómo es que uno puede llegar a robar, o quienes entran en el quebrantamiento del 8º mandamiento. Este mandamiento es particular. Vamos a ver el 9º mandamiento. ¿Cuál es? Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pareciera ser un mandamiento sencillo, sin importancia, pero quiero decirte que es todo lo contrario. Muchas personas han muerto de una manera injusta, física, por haber quebrantado el 9º mandamiento. A través de la historia ha pasado eso. Porque hubo una persona que empezó a decir, no importa, esta persona ha dicho esto y no es cierto, esta persona, etcétera. Y la gente lo creyó y terminó acabando con la vida de las personas, o si no, no solamente terminó la vida con una persona, sino que fue más allá, como vamos a ver más adelante. Y debido a este mandamiento que se ha quebrantado, hasta iglesias son afectadas, las familias, y bueno, la lista sigue. El 9º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, el 9º mandamiento se preocupa de nuestro buen nombre, del propio y del prójimo. Este mandamiento tiene como propósito de que no hablen mal de nosotros,
que no hablen mal de tus seres queridos, que no hablen mal de tus amistades, de tu prójimo. Hay un principio bíblico que vamos a ver en Lucas 6:31, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Si a ti no te gusta que hablen mal de ti, tú tampoco hagas lo mismo. Fíjate lo que dice Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En pocas palabras, no quieres tú que la gente hable mal de ti, tú no hables mal de las personas. No quieres tú que la gente esté chismeando de ti, tú tampoco estés chismeando de la gente. Lo que tú no quieres que te hagan, no lo hagas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el principio bíblico. Vamos a ver el significado del falso testimonio. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos definir este mandamiento? El no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a ver el significado. Número 1, dar falso testimonio significa mentir en la corte. Porque la Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿A qué se refiere en la corte? Allá en los Estados Unidos, cuando la gente es llevada, o las personas que son acusadas llevan a sus testigos, a los testigos se les hace jurar. De hecho, hasta tienen una Biblia y ponen su mano, hacen que pongan su mano y lo hacen jurar de que ellos van a decir la verdad. Esto es, de que van a hablar verdad y que no van a dar un falso testimonio. Eso hacen en los Estados Unidos y en algunos otros países, quizás sean pocos, ¿verdad? Pero es un delito el hablar falso testimonio. ¿Qué más? Prohíbe hablar falsamente de cualquier cosa, mentir, hablar con equívocos y planear o pretender engañar en cualquier forma a nuestro prójimo. Eso es lo que significa falso testimonio. Prohíbe, repito, hablar falsamente de cualquier cosa. Prohíbe el mentir, hablar con equívocos y planear o pretender engañar en cualquier forma a nuestro prójimo. ¿Qué más prohíbe? Hablar injustamente contra nuestro prójimo, dañar su reputación. Eso también prohíbe. Hablar injustamente con nuestro prójimo y dañar su reputación. ¿Qué más prohíbe? Dar falso testimonio contra él o en la conversación corriente. Entiéndase, calumniar, murmurar y andar con chismes. Tergiversar lo que se ha hecho. O sea, ponerle de más o quitarle. Exagerar y pretender de cualquier forma mejorar nuestra reputación, degradando la fama del prójimo. Eso es lo que prohíbe, o eso es lo que significa el falso testimonio. Ahora, Dios sabía que Israel no sobreviviría a menos que tuviera un sistema de justicia incorruptible. Y por ello tenían jueces y tenían que estar los jueces, pero bien atentos, bien hachas, bien vivos, para que estuvieran haciendo una labor de justicia correcta, justa, agradable delante de Dios. Y bueno, tenían que tener mucha sabiduría para ver que no fueran engañados. Deberíamos ser tan honestos en privado como en nuestras afirmaciones públicas, amada persona. Se da falso testimonio al no contar la historia en su totalidad, al decir una media verdad, al torcer los hechos o inventar una falsedad. Cuando alguien hace eso, está quebrantando el 9º mandamiento. Aun cuando esta sea una forma de vida para mucha gente, el pueblo de Dios o el cristiano no debe de ceder ante él. Porque hay mucha gente murmuradora, hay mucha gente chismosa, hay mucha gente que da falso testimonio. Y no porque toda la gente lo hace, y no porque toda la gente miente, roba o está chismeando o calumnia, etcétera, etcétera, nosotros lo vamos a hacer. Entonces debemos nosotros de tener muchísimo cuidado. Eso es lo que significa dar falso testimonio. En la práctica, muchas sociedades han reconocido este principio y toman juramento a todos los testigos en los tribunales de que dirán entonces la verdad
y nada sino que solamente la verdad. Ahora, siguiente punto de esta enseñanza. No solamente está prohibido hablar falso testimonio, no hay que admitirlo. Repito, no solamente está prohibido hablar falso testimonio, quebrantar el 9º mandamiento, sino no hay que admitirlo. ¿En qué sentido? Vamos a ver Éxodo 23:1, que dice la Biblia: no admitirás falso rumor. No lo admitas. No admites tú el falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No te vas a poner de acuerdo con el impío. Oye, mira, quiero que vengas y vengas a testificar esto, aquello y lo otro. Ahí te voy a dar dinero, cabo, no te hacen nada, nada más ven a hablar a favor de mí. Pero eso es mentira, eso no es correcto. Eso es lo que da a entender este principio. Pero dice la primera parte de Éxodo 23:1, no admitas falso rumor. Debemos nosotros de tener cuidado con aquellos que tienen en su corazón la mentira, la murmuración, la calumnia, etc. Siguiente punto, el procedimiento correcto para juzgar a una persona o más. ¿Cómo se arreglan las situaciones con tu prójimo? ¿Cómo se arreglan las situaciones en una iglesia? ¿Cómo se arreglan las situaciones cuando hay diferencias con tus seres queridos, etcétera? ¿Cuál es el procedimiento correcto para juzgar a una persona o a más personas? Deuteronomio 19:15 nos dice el procedimiento. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega una persona a tu vida y te empieza a decir cosas malas de tu primo, de tu prima, de tu mamá o de tu papá, llegan y te empiezan a decir cosas, tú no tienes que darle credibilidad. Es solamente, por llamarlo así, una sola persona o un solo testigo, y habrá que ver si realmente está hablando la verdad. No hay que tomar solo el testimonio de una persona. Debe de haber 2 o 3 testigos. Pero es que esta persona me acaba de decir esto y yo estoy preocupada, yo estoy preocupado. No, espérame, solamente tienes el testimonio de una persona. Y si tú le das credibilidad, ¿qué tal si te está engañando? Pero si son 2 y si son 3, ya es muy diferente. Ni modo que las 3 personas se pongan de acuerdo y sean mentirosas. Puede pasar que sí, que se pongan de acuerdo, porque eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Levantaron 2 testigos falsos para poderlo acusar, para poderlo lastimar. Y sí te pueden dañar y te pueden afectar los testigos falsos, sí puede pasar eso. Pero aquí lo importante es esto, debes de tener cuidado cuando llegue alguien y te diga cosas malas de otra persona, sea de tu familiar, sea de tu amistad o sea de un hermano en la fe. Debes de tener cuidado. Dice la Escritura que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué pasa cuando había falso testimonio? Cuando no era verdad, ya cuando habían engañado al jurado o a las personas que estaban juzgando la situación. Deuteronomio 19:16 al 21, fíjate lo que dice. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, eso es quebrantar el 9º mandamiento, dar falso testimonio, repito. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, es un testigo falso, mentiroso, para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. O sea, los que juzgaban eran personas específicas, no cualquiera. Quienes juzgaban las situaciones, sacerdotes, jueces, y se presentaban delante de Dios. Y dice el 18,
y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Es un grande mal. Es un mal cuando alguien da un falso testimonio. Y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entiéndase, chismear, murmurar, calumniar, dar falso testimonio, mentir, es muy mal visto. Era muy mal visto antiguamente. Es un semejante mal, es una maldad grande. Y dice el versículo 21, y no lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hace muchos años recuerdo este siguiente caso. Una persona cristiana, teníamos como cristiana, nosotros creemos en la fe de muchos hermanos, de muchas hermanas, todo y cuando sus obras y los frutos son buenos. Pero cuando empieza a ver algo que no es conforme a la palabra de Dios, entonces nos preocupa y empezamos a hacer una labor de rescate, de volverla a hacer del error que ha emprendido tal cristiano, tal cristiana que se ha descuidado. Y bueno, llega una persona cristiana bien atormentada, bien necesitada, bien afligida, y me empieza a decir, es que no me siento bien. Dime por qué no te sientes bien. Y ya me empezó a decir el por qué. Y me dice, es que hace algunos años se dio esta situación. Yo di un falso testimonio. Yo le mentí al pastor. Yo le mentí a varios líderes. Y calumnié y dije que tal persona hizo aquello, esto y lo otro. Y no era cierto. ¿Y qué pasó? Le pregunté a esta persona con esta situación. No, pues a esta persona la disciplinaron. Lo bueno es que me lo estaba diciendo. Lo bueno es que pidió ayuda. ¿Qué le dije yo a esta persona cristiana? Pues lo mismo que le hicieron a ella va sobre de ti, y se le señaló su pecado y fue disciplinada conforme a este principio. En la iglesia hay disciplinas, y las disciplinas tienen un propósito. Es para que la persona se restaure. Es para que la persona ande conforme a la voluntad de Dios. Es para que la persona no se pierda. Es para que la persona entienda la gravedad de su falta. Es para que la persona se vuelva a Dios una vez más. Es para que la persona, su alma, vaya a la gloria eterna. Y se le aplicó esta disciplina a esta persona, a este cristiano, a esta persona cristiana. Aguas con los falsos testimonios, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Sí, ¿cómo se iba a sentir bien? Claro que no se tenía que haber sentido bien. La atormentaba a esta persona cristiana, le atormentaba esta situación. No es cualquier cosa dar falso testimonio. Está de por medio tu alma, está de por medio tu eternidad, nuestra eternidad. Si nosotros nos atrevemos a dar falso testimonio, a testificar mal contra nuestros semejantes, a murmurar, a chismear, a mentir, el falso testimonio te lleva a la mentira, al chisme, a la calumnia. No es cualquier cosa quebrantar el 9º mandamiento. Daña mucho. Fíjate, la Biblia dice lo siguiente en Proverbios 12:17, dice así: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, ¿qué declara? Engaño. Mas el testigo mentiroso, engaño. Qué importante es hablar la verdad. Qué importante es conducirse conforme a la verdad, decir verdad, hablar verdad. La verdad es muy importante en cada ser humano, el hablar verdad. Pero dice la Biblia que hay testigos mentirosos que engañan.
Y bueno, en el ejemplo que te di, esta persona engañó y se fue a una disciplina un buen tiempo. Y quiero decirte lo siguiente, que la persona que fue disciplinada, que fue afectada, a la que se le hizo la injusticia, se tropezó y se apartó de Cristo. ¿Quién crees que le va a demandar la sangre a esta persona? Dios le va a demandar la sangre. Por eso se le llevó a que se arrepintiera y buscara a Dios en esa restauración. Y hasta la fecha no sé qué haya pasado con la persona que fue afectada y fue tropezada. Todo por el falso testimonio, la mentira, el chisme. Tengamos mucho cuidado. Vamos a ver el poder de la calumnia, el poder de la mentira y de la murmuración. Un poder para un mal, para dañar a los seres humanos y al Dios de los cielos. Vamos a ver el poder de la calumnia, la mentira y la murmuración. Vamos a ver dos ejemplos. Segunda de Samuel 10, 1 al 4. Fíjate lo que dice. La murmuración contra David. Hubo gente que murmuró contra David. Dice, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los principales de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? Ahí está la murmuración, ahí está la malicia, ¿verdad? Ahí está la cizaña venenosa, infernal. ¿Te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? ¿Esa era la intención de David? Pregunto yo. No, David endechó, se hizo uno, porque David entendía que había muerto el familiar, una amistad que él tenía, pues había sido ayudado, etcétera. ¿Qué dice el versículo 4? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Y de ahí en adelante, tú lo puedes leer en tu casa, te vas a dar cuenta que ese problema creció más y creció más. ¿Hasta qué? Hasta llegar a una guerra. Miles de almas murieron. Todo por la calumnia, por la murmuración y por el chisme. No nos vamos a ir tan lejos. La murmuración, el chisme, la calumnia, la mentira, no solamente puede destruir una nación o puede provocar guerras. Puede destruir, puede afectar una familia, la relación con tus seres queridos o con tu prójimo, o puede llegar a afectar hasta una iglesia. El chisme, la calumnia y la murmuración es muy venenosa. Por eso Dios dice en su palabra, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque Dios sabe cómo daña el dar falso testimonio. La calumnia, la murmuración, el chisme y la mentira que van tomadas de la mano. Ustedes lo pueden leer en su casa y de hecho se los recomiendo que lo lean. No quise traerles todo el acontecimiento para no ser largo el estudio, pero ustedes lo pueden leer en su casa y se van a dar cuenta que hizo mucho daño esa malicia, esa calumnia, esa mentira, esa intriga, esa murmuración, etcétera, etcétera. Vamos a ver el siguiente ejemplo del poder de la calumnia, de la mentira y de la murmuración, del chisme. La calumnia contra Jeremías. Jeremías 37, versículo 13 al 15. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo,
Tú te pasas a los caldeos. O sea, tú eres un traidor, tú eres un informante, tú estás en contra de nosotros y te estás yendo a los caldeos para dar información. No estás con nosotros. Y Jeremías dijo, falso, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de ¿quién? De los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, se llenaron de ira, se enojaron. ¿Cómo es posible? Cuando Jeremías no estaba haciendo nada de eso. Él no era ningún soplón, él no era ningún traidor, él era un profeta de Dios, pero fue calumniado. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Lo azotaron y lo llevaron a la cárcel por una calumnia. ¿Te das cuenta el poder del chisme, el poder de la calumnia, el poder de la mentira, de la difamación, de la murmuración? Tiene un poder horrible, tiene un poder infernal, es diabólico y afecta en grande manera. No se te haga fácil utilizar tu boca con la mentira, con la calumnia, con la murmuración, con el falso testimonio. No se te haga fácil utilizar tu boca para el chisme. Todo esto incluye el 9º mandamiento. Nos lleva a tomar en cuenta todos estos puntos o todos estos pecados. Fíjate lo que dice Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Martillo y cuchillo y saeta aguda. ¿Para qué utilizas tú el martillo? Para golpear, ¿no? El martillo es poderoso. ¿En qué sentido? En que tú agarras un clavo y le das un trancazo y clavas ese clavo en cualquier lugar del concreto, de algo muy duro. Trátale de dar tú de martillazos con tu mano, pura mano, a un clavo y vas a ver qué haces. Nada, no vas a poder clavar ese metal, ese clavo. Pero agarra tú el martillo, ¡pum!, y dale, y se clava. Bueno, así es la calumnia. Así es el dar falso testimonio, así es el chisme, es como un martillazo que tú das que duele, que tiene fuerza para afectar, para lastimar, para dañar. Por eso ten cuidado con lo que tú hablas, con lo que tú dices. Ten cuidado con tu boca. No solamente tú, todos tengamos temor de Dios. No utilicemos nuestra boca como martillo. ¿Qué más dice la Escritura? Y cuchillo. ¿Para qué utilizas tú el cuchillo? Cierto, no, el cuchillo tiene un cierto poder. Es filoso. Con él rebanas, con él haces tantas cosas. Es de mucha utilidad. Pero también puede ser utilizado para hacer mucho daño. Entonces, cuando alguien habla mal contra su prójimo, cuando alguien dice mentiras o da falso testimonio, está dando de cuchilladas. Está dando de cuchilladas a las personas a las cuales está dando falso testimonio o está murmurando, las está lastimando, la reputación, quiere desprestigiar, etcétera, y tantas cosas más. Como saeta aguda. ¿Te das tú cuenta lo que dice la palabra de Dios? Una saeta filosa, penetrante. Amados, dice martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Yo espero que aquí no haya muchos martillos, ni muchos cuchillos, ni muchas saetas agudas, porque no es correcto. No es correcto hablar mal de tu prójimo, dar falso testimonio. No es correcto calumniar, mentir, chismear, murmurar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por eso la Biblia dice en Éxodo 23:1, ya lo leímos: no admitas falso rumor, no lo admitas, porque eso es muy dañino y peligroso. Siguiente pregunta: ¿por qué la gente calumnia y miente? La respuesta es muy simple:
porque tiene amargura. Un común denominador es porque tiene amargura en su corazón. La amargura tiene primitas, tiene hermanitas, como lo es la envidia, los celos, etcétera. El rencor, el enojo, en fin. Es que tú me hiciste, y ya pasó mucho tiempo eso que le hicieron, no ha perdonado. Algo que tienen las personas que calumnian y murmuran y dan falso testimonio, son cosas añejas no arregladas, y las sacan después como justificante para decir, por eso hice esto, aquello y lo otro, porque tú me hiciste, y no arreglaron su situación de una manera bíblica. Proverbios 10:18, fíjate lo que dice. Vamos a confirmar que la gente calumnia porque tiene amargura. Dice Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos. El que encubre el odio, el que lo camuflajea, es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Punto y seguido. Y el que propaga calumnia es necio. Entonces mucha gente calumnia porque tiene envidia, porque tiene celos. Mucha gente murmura, chismea, porque tiene odio en su corazón. Y empieza a hablar mal de aquella persona y de aquel otro y de aquellas más. La amargura lo ha consumido. Está sacando la amargura, por eso está hablando mal de sus semejantes. Veamos lo que dice Asaf, uno de los músicos de David, con respecto a la murmuración. Es particular. Vamos a ver una pequeña radiografía de uno que murmura, de uno que calumnia. Vamos a ver qué dice Asaf con respecto. Todos sabemos que los libros de los Salmos no solamente los escribió el rey David, también los escribió Asaf. Y ese es uno de los salmos de Asaf, no un salmo de David. Entonces, vamos a ver qué dice Asaf en Salmo 50, 19 al 22. Dice así la escritura: tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Eso es lo que hace el murmurador, el mentiroso, el que calumnia. Dice, tu boca metías en mal. Empezaste a utilizar tu boca para el mal. Tu lengua componía engaños. Empezaste a entretejer lo que fue el engaño y la mentira y la calumnia, el falso testimonio, la mentira, etcétera. Y dice que ya después de que lo tenías, tomabas asiento. ¿Para hablarlo con quién? Con las personas que te escucharan. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Calumniabas, chismeabas contra tu hermano. Difamabas. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Dios de los cielos. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os pedace y no haya quien os libre. ¿Con quién viene esa advertencia tan severa? ¿Con quién viene este juicio que Dios va a hacer con despedazar y que no haya quien nos libre de su mano? ¿Contra quiénes va a ir Dios? Contra aquellos que utilizaban su boca para el mal, utilizaban su lengua para componer engaño, que tomaban asiento y empezaban a hablar contra su hermano, contra su hermano, contra el hijo de su madre, al cual ponía infamia. Hay un castigo, había una advertencia severa, firme. Así es el murmurador. Eso es el proceder del murmurador. Así se comporta de esa manera. Amados, la mentira es infernal. La mentira, quiero decirles que fue el primer pecado que se cometió en la humanidad. ¿Y sabes quién lo cometió?
El diablo. Fue el primer pecado que se cometió aquí en la tierra, la mentira. Y el que lo cometió fue el diablo. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, no lo vamos a ver, tú lo puedes ver en tu casa, que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda, la mentira, la calumnia, el falso testimonio, la murmuración, el chisme, la mentira con todas sus raíces. Todos los mentirosos que no se arrepientan de ese pecado, llámese falso testimonio, llámese murmuración, llámese calumnia, llámese chisme, todo eso es mentira. Si la gente no se arrepiente, el infierno les está esperando con todo su esplendor, por mentirosos, calumniadores, chismosas, murmuradoras, difamadores, que están quebrantando el 9º mandamiento, el falso testimonio. Están dando falso testimonio, están mintiendo. ¿Qué significa la palabra mentira? Rápidamente vamos a ver qué significa mentira. Dar información falsa, intencionalmente deformada. Eso es lo que significa mentira. ¿Qué significa la calumnia? Es dañar con una mentira la reputación, el prestigio, el buen nombre de otra persona. Eso es lo que significa calumnia. Y ya vimos qué significa dar falso testimonio. Mentir. Decir cosas que no son ciertas. Ahora, hay quienes aman el mentir. La Biblia dice, hay quienes aman su pecado. Entiéndase, la mentira. Son mentirosas, profesionales. Son mentirosos, profesionales. ¿Y sabes quiénes caen sobre todo en esa mentira profesional, como plagiada, como de verdad? Los adolescentes, los jóvenes que están bajo crianza, que los padres les empiezan a decir, oye, tú hiciste esto. No lo hice, pero sí lo hiciste. Estás engañando a tu padre, estás engañando a tu madre. Pero también mienten los adultos, los mayores, los ancianos. Mienten. Entonces hay quienes aman el mentir. Fíjate lo que dice Salmo 52:2, versículo 3. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Hay gente que ama la mentira. Es mentirosa a más no poder. Es mentiroso a más no poder la persona. De veras, cuando alguien es mentiroso y mentirosa, es muy difícil tener una confianza con tal persona. Porque no sabes tú si te está hablando verdad o te está hablando mentira. No tienes tú ninguna gota de confianza en tal persona. Porque es mentirosa, chismosa, a más no poder. Amados jóvenes, adolescentes, adultos, amadas personas, alejémonos de la mentira lo más que podamos. Si la mentira se quiere acercar a tu corazón, a tu vida, el chisme, la murmuración, la calumnia, etcétera, todo lo que tenga que ver con la mentira, aléjate. Es mejor decir verdad, hablar verdad, reconocer que te equivocaste, que la regaste, lo que tú quieras, a querer cubrir la mentira, porque esa mentira te lleva a otra mentira. Y después esa mentira a otra mentira. Y la lista nunca acaba. Dios aborrece al mentiroso y al testigo falso. Proverbios 6:16 al 19, fíjate lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué es lo que aborrece el Dios de los cielos? ¿Qué es lo que abomina el Dios de los cielos? Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Penúltimo, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras. Y por último, y el que siembra discordia
entre hermanos. Eso Dios lo aborrece, lo abomina, lo detesta. Repite 3 veces como la mentira, ¿no crees? Como si fuera algo que se repitiera. O como más bien, más que se repitiera, Dios hace énfasis. Dice que Él abomina la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pero bueno, dice que aborrece la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo alguien va a sembrar discordia entre hermanos? ¿Qué va a utilizar? ¿Qué medio va a utilizar el que siembra discordia? Mira, la boca para hacer el mal, para hablar mal, la lengua, chisme, mentiras, calumnias, difamación y hablar falso testimonio. ¿Te das cuenta el poder de tus palabras y el poder de nuestra boca? Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Tengamos cuidado con lo que habla o lo que sale de nuestra boca. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Cuando una persona entonces es mentirosa, su padre no es el Dios de los cielos. Aunque se diga cristiana, aunque se diga cristiano, aunque venga en medio de nosotros o vaya a algún otro lugar, en cualquier nación, en cualquier país que se encuentre, sea güero, moreno, alto, delgado, rico, pobre, letrado o iletrado, si una persona es mentirosa, si una persona calumnia, chismea, murmura, si una persona da falso testimonio, el Padre Celestial no es su Padre. No es cristiana, no es cristiano tal persona. Fíjate lo que dice San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de quién? Y padre de toda mentira. ¿Por qué él es el padre de toda mentira? Porque fue el primero que mintió. Él fue el que mintió, fue el primero que mintió aquí en la tierra. Él es el padre de los mentirosos, de los calumniadores, de los murmuradores. No es cualquier cosa calumniar, chismear, dar falso testimonio, mentir. No es cualquier cosa. No es un pecado insignificante el quebrantar el 9º mandamiento. No es cualquier cosa. Porque la persona se vuelve un instrumento para lastimar, para dañar, para afectar. Pero también la persona pasa a ser, en lugar de tener a su Padre, al Padre Celestial, al Dios de los cielos como su Padre es el adversario. Su padre es el diablo. Porque él es el padre de toda mentira. Yo no sé si tú quieres que el diablo sea tu padre espiritual. Dios quiere ser tu padre. Él quiere ser tu Dios. Quiere ser tu padre espiritual, tu padre celestial. Pero ¿qué crees? El diablo también quiere ser tu padre. Y para que tú te conviertas en su hijo o su hija, solamente miente, murmura, chismea, calumnia, difama, habla falso testimonio y te empiezas a convertir en su hijo y su hija. Así de delicado es la mentira, el chisme y la murmuración y todo lo que hemos estado explicando. Hay más pasajes, pero yo espero que quede claro con estos. Penúltimo punto. Entonces las personas que mienten o calumnian tienen como propósito engañarte para que, sobre todo tú, dejes de buscar de Dios, o tú que ya estás caminando con Dios, te alejes de Dios. Ese es el propósito de la calumnia, del falso testimonio, de la murmuración, etc. Vamos a verlo en Génesis 3, 4 al 6. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
¿Verdad o mentira? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Verdad o mentira? Mentira. ¿Contra quién calumnió Satanás? Contra el Dios de los cielos. Calumnió el carácter de Dios. ¿Contra quién murmuró? ¿Contra quién dio falso testimonio? Contra el Dios de los cielos. Porque Dios le había dicho a Adán y a Eva, no tomen de este árbol, porque el día que ustedes tomen de esto, van a morir. ¿Y el diablo qué les dice? No, Dios los está engañando. Dios les está mintiendo. No van a morir. Eso es lo que es la calumnia. Eso es lo que es la murmuración. Eso es lo que es el falso testimonio. Y tantas cosas más. Eso es lo que es la mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad o mentira? Les dijo el diablo. Mentira. Por eso la Biblia dice que él es el padre de toda mentira. Bien mentiroso. Con mentiras engañó a Eva y engañó a Adán. ¿Con qué intención está la murmuración, el chisme, la calumnia para con Adán y Eva? ¿Con qué intención? ¿Cuál era la intención? ¿Que ellos se separaran de quién? De Dios. Que ellos desobedecieran a Dios. Ese es el propósito del chisme y de la calumnia, de la murmuración, del falso testimonio. Separar a las personas del Dios de los cielos, pero separar a la persona del otro ser humano, del tío, de la familia, con las personas. Es el propósito de la mentira, del engaño, la calumnia. Y dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, fue engañada, consumió el acto. Le hizo caso al calumniador, le hizo caso al mentiroso, le hizo caso al murmurador, al que habla falso testimonio y pecó. Pecaron contra de Dios, lo llevó a una desobediencia y ya sabemos lo demás. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Un matrimonio afectado. Y si los hijos no son bíblicos, también los hijos afectados. Una familia afectada por la calumnia, por la mentira, por la difamación, por la murmuración, etc. Eso es el fruto de la mentira, de la calumnia, del chisme, de la difamación, del falso testimonio. Conclusión, para finalizar esta enseñanza. Por lo cual, consideremos este pasaje, Efesios 4:25 y los siguientes pasajes. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso, a todas las personas y a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, si tú estás hablando mentira, si eres chismosa, eres chismoso, eres murmurador, etcétera, desecha la mentira. Ya no mientas. Abandona ese pecado. Renuncia a ese pecado. Jamás vuelvas a mentir. Mejor habla verdad. A lo mejor te va a costar un latigazo de tu mamá o de tu papá, una corrección o una llamada de atención, una exhortación, lo que tú quieras, una disciplina, lo que tú quieras, pero habla verdad, no mientas, desecha la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, condúcete hablando verdad, joven, jovencita, habla verdad, hablemos verdad los unos con los otros. No hay nada oculto, quiero decirles, porque si aquí todavía hay quienes se van a atrever, o los que van a escuchar esta enseñanza, se van a atrever de andar de mentirosos y no van a tener temor de Dios, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Así como el ejemplo que te dije de esta persona que dio falso testimonio y mintió y calumnió, mira, salió a la luz. Tarde que temprano va a salir a la luz. Mejor es hablar verdad. Amén. La Biblia dice entonces que deseches la mentira y que hables verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, con mayor razón los cristianos. Efesios 4:29,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No utilices tu boca con palabras corrompidas. ¿Qué es algo corrompido? Es algo que se está echando a perder, algo que ya no sirve. No utilices tu boca con algo corrompido, con palabras echadas a perder que van a lastimar. Así como cuando tú te tomaras, ¿qué pasaría si tomaras una leche echada a perder, que te la tomaras? Algo que está echado a perder te puede enfermar hasta la muerte. Algo que tú te comas descompuesto, algo corrompido, ya echado a perder, que no sirve. Si tú lo comes, puede llevarte hasta la muerte. Bueno, dice aquí la Biblia que no salga ninguna palabra corrompida de tu boca, porque puedes afectar, lastimar, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, hay que hablar verdad. No utilices tu boca corrompidamente, con palabras corrompidas, etcétera. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En pocas palabras, que debemos de conducirnos de una manera veraz. Hablemos verdad. Les invito, el Dios de los cielos nos invita a través de su palabra que no hablemos falso testimonio, sino que hablemos verdad. El Dios de los cielos nos insta a que tengamos cuidado de no mentir, no calumniar, sino más bien que hablemos verdad. Palabras edificantes, palabras no corrompidas. Hablemos verdad. Jovencita, en la escuela, condúcete verazmente. En el trabajo, condúcete verazmente. En tu casa, condúcete verazmente. Sé un hombre de verdad. Sé una mujer de verdad. Seamos hombres de verdad. ¿Es mucho lo que nos pide Dios? Vivamos de una manera veraz. Hablemos verdad. Alejémonos de todo pecado mentiroso, engañoso. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros. Y por último, Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Así dice Dios. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras, dice la Biblia, perecerá. Cerremos nuestros ojos. Padre, qué terrible es la mentira, Señor. Pon temor en todos nuestros corazones, Jesús. Aléjanos, Señor, más y más de ese pecado. Señor amado, que cuando se quiera acercar a cualquier cristiano, a cualquier persona, Señor, Padre, no se abrace y no se anide ese pecado en el corazón, Señor. Y mucho menos se cometa, Padre, lo que es la mentira, la calumnia, la murmuración y el falso testimonio, la difamación, etcétera, Señor. Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus advertencias, te damos gracias por este mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es un hermoso mandamiento, un precioso mandamiento que es, Señor amado, a favor de la humanidad, a favor de nosotros como personas y a favor de nuestro prójimo, porque a nadie nos gustaría que hablaran pestes, mentiras de nosotros, Señor. Por eso tampoco nosotros debemos de hacer eso. Hemos visto ciertos principios, Señor amado, hemos visto ciertas verdades tan importantes, que yo te pido que tu Espíritu Santo siga obrando en cada vida, en cada corazón, Señor amado, haciéndolos entender estos principios, y sobre todo que este noveno mandamiento quede plasmado en nuestra alma, Señor, quede plasmado en nuestro ser, quede plasmado en nuestro corazón, Padre, para que, como todos los demás mandamientos, no los quebrantemos, Señor amado. Hemos visto, Señor, el octavo mandamiento también: no hurtarás. Ya vimos el porqué, Señor. Vimos ciertos principios tan hermosos, Señor amado, que aléjanos, Señor, del pecado del robo.
El robo tiene consecuencias, Señor. Hay consecuencias civiles y hay consecuencias penales, hay consecuencias, Señor, aquí en la tierra por el robo, por el hurto, Padre, pero también hay consecuencias eternas. Dios de los cielos, te damos gracias por estos 2 mandamientos, por el 8º y 9º mandamiento. Ayúdanos, Señor, a grabarlos en nuestro corazón y a ponerlos por obra día por día. Aleja de nosotros el robo y la mentira. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a amarte, tomando en cuenta tus mandamientos. Pues tu palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Te damos gracias por esta palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús, trata con cada persona, Padre. Amén, Jesús.